Gracia y paz a todos los hermanos que en esta hora se conectan a ver este contenido. Vamos a estar hablando de un tema interesante. Vamos a ver si Adán abandonó a Eva en Génesis 3:6 en el momento de la tentación. Recordemos la historia. Dios le había dicho a Adán que no comiera del árbol, pero Eva también tenía conocimiento de esto, según Génesis 3, versículos 2 y 3. Adán comió, pero solo después de Eva. De este versículo solo podría ser fácil pensar que Eva es realmente la culpable del pecado original desde que ella pecó primero. Algunos han dicho que los versos del Nuevo Testamento también apoyan la idea de que Eva es culpable, porque Eva fue engañada y Adán no. Entonces en 1 Timoteo 2:13-14 nos dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. También en 2 Corintios 11:3 leemos, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero Adán sí pecó. Fíjense por qué Adán sí pecó. Porque los tres recibieron consecuencias, y no solo Eva y la serpiente. La justicia de Dios fue para cada transgresor: Adán, Eva y la serpiente. A cada uno le dieron lo suyo. Dios no se va a equivocar. Entonces en Génesis 3:17 queda plasmado cuál fue el castigo que le dieron al hombre. Luego le dijo Dios al hombre: ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. Además, la Biblia dice literal que Adán pecó en Romanos 5:14. Leamos la Biblia de las Américas. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán. Pero de la caída del hombre se argumenta que Adán, vamos a entrar en tema, no estuvo al lado de su esposa en momentos de la tentación y la dejó sola. No veló. Quizás estaba ocupado con sus labores como agricultor en la agricultura. De seguro tenía conocimiento de que había un enemigo merodeando, pero descuidó el rol de protector. Eso es lo que argumentan algunos. Pero vamos a ver aquí, vamos a analizar otras traducciones bíblicas que desmienten que Adán dejara sola a su esposa Eva. Veamos 23 traducciones. Ausejo Serafín dice: vio la mujer que el árbol tenía frutos sabrosos y que era seductor a la vista y codiciable para conseguir sabiduría. Tomó de sus frutos y comió, y dio también a su marido que estaba con ella. Dice aquí que su marido estaba con ella, es decir, Adán. Vamos a ver ese fragmento en las demás versiones. En la Biblia hispanoamericana dice: dándoselo seguidamente a su marido que estaba junto a ella. En la Biblia latinoamericana, que andaba con ella. En la palabra versión hispanoamericana dice que estaba junto a ella. La Biblia traducción interconfesional, que estaba junto a ella. La Biblia textual, que estaba junto a ella. La Biblia castellán sigue diciendo lo mismo, que estaba con ella, dice. La Biblia de las Américas, que estaba con ella. El libro del pueblo de Dios, que estaba con ella. La Nueva Biblia al Día, el cual estaba con ella. Nueva Biblia de las Américas, que estaba con ella. Nueva Biblia latinoamericana de hoy, que estaba con ella. Nueva Biblia viva, el cual estaba con ella. Nueva traducción viviente, que estaba con ella. La Biblia, la palabra de Dios para todos. Su esposo se encontraba con ella. Ella le dio y él también comió. Palabra de Dios para ti. Le dio también a su esposo que estaba con ella.
la Biblia Platense, dio también a su marido que estaba con ella. Reina Valera actualizada, que estaba con ella. Reina Valera contemporánea, que estaba con ella. Biblias Martín Nieto, que estaba junto a ella. Traducción en lengua actual, luego le dio a su esposo que estaba allí con ella. Versión Biblia Libre, que estaba con ella. Veamos que todas estas que leí dicen diferente o difieren de la Reina Valera 1960, que es la más leída. Vamos a leer completo el versículo en la Reina Valera. Y cita: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense que aquí carece de esas palabras que dicen junto a ella, que estaba con ella, como acabamos de leer. Entonces, por eso se presume, por la Reina Valera, que el hombre no estaba allí cuando fue tentado. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué unas traducciones nos dicen que Adán estaba con Eva y otras sí? ¿Por qué difieren las versiones? Bueno, unas se basan en el textus receptus o recibido y otras en el texto crítico. Entonces es importante saber esto. Vamos a hablar un poquito del texto recibido. Las varias ediciones de la Reina Valera, por lo menos la 1909, la 1960, 1995, la Biblia contemporánea, etcétera, etcétera, las que se basan en el Textus Receptus, están usando una edición del Nuevo Testamento griego que fue editado por primera vez por el erudito holandés Erasmo de Rotterdam en el año 1516, edición que usa solo 6 manuscritos, la mayoría de los siglos XI y XII, es decir, son más tardíos. En los años 1800 ocurrió una avalancha de descubrimientos de manuscritos mucho más antiguos. Es decir, por manuscrito queremos decir una copia escrita. No tenemos los originales de los libros del Nuevo Testamento, los cuales se llaman los autógrafos. Se supone que han desaparecido. Entonces, el texto crítico, Nueva Versión Internacional, tenemos Dios habla hoy, la Católica, la Biblia de Jerusalén, la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia Lenguaje Actual, la Nueva Traducción del Viviente, la Reina Valera actualizada, la Biblia textual, etc. Las que se basan en el textus crítico o texto crítico se basan en 6.000 copias antiguas del Nuevo Testamento griego, sean porciones o copias completas. 2 de estas se llaman Sinaítico, copiado en el siglo IV, y Alejandrino del siglo V. Son Biblias casi completas. Ambas residen en la Biblioteca Británica en Londres. Hay una página que es una parte de Juan 18, la cual se llama el Papiro 52, que fue copiada cerca del año 125 después de Cristo. El texto crítico incluye la información del Sinaítico, Alejandrino y el Papiro 52, entre muchas otras copias antiguas del Nuevo Testamento. No se denomina crítico porque quiera criticar la Biblia o la palabra de Dios, sino porque se basa en un análisis cuidadoso de toda la evidencia, cada uno con algo diferente del otro, para decidir cuál en su opinión fue el texto original. Por tal razón, mientras el manuscrito sea más antiguo, menos copias y está más cerca del autógrafo y por ende es más confiable. Con todo el conocimiento que hoy tenemos, sería una necedad rayar en el absurdo no considerar los mejores manuscritos para hacer nuevas traducciones. El problema de las traducciones más antiguas es que los copistas de antaño a veces cometían errores tipográficos, otras veces añadían sus propias opiniones o comentarios al texto. Al tener tan poco material a disposición, estos traductores de futuras versiones simplemente perpetuaban los errores de aquellos copistas.
Hoy, gracias a Dios, sabemos mejor. Tenemos una crítica textual boyante y los hallazgos arqueológicos y filológicos nos permiten acercarnos con altísima precisión al contenido de los autógrafos. En general, esto explica por qué las versiones modernas no contienen ciertos versículos o tiene variantes textuales, ¿verdad? No contienen estos versículos que contienen las versiones antiguas como la Reina Valera. Tales versículos no figuran en los textos más antiguos y confiables, sino que fueron añadidos por algunos traductores, copistas o comentaristas en algún momento posterior de la historia. Estos versículos no figuraban en los autógrafos que sí eran la palabra inspirada de Dios. Por tal motivo, las traducciones que usan el texto crítico, donde hay más manuscritos y más antiguos, son las que citamos, donde se demuestra que Adán sí estaba con Eva cuando fue tentada, o cuando fueron tentados, porque ahí estaban los dos, y ambos cayeron en transgresión. Podemos concluir por tales evidencias en papirología que Adán no dejó sola a su esposa como se predica en algunos lugares y por ciertos hermanos que desconocen estas verdades. Le puso una condición de que no podían comer del árbol prohibido, pero sin embargo Eva comió porque Adán se descuidó y la dejó sola. Le estoy dando un mensaje a los hombres que abandonan a la mujer y la dejan sola. Cuando el hombre llega, ya Eva había comido del árbol prohibido porque ella estaba sola, le fue engañada sola. Entonces, cuando llega Adán a donde su mujer, ella le brinda del árbol y él se lo come, no obstante a que Dios con quien habló fue con él. Entonces tenemos los textos antiguos, se usaron 6 nada más, o 6 fuentes, vamos a decirlo así. Usaron para el Textus Receptus, usó Erasmo de Róterdam, mientras que el texto crítico usa más de 6.000. Hay dos grandes diferencias, lo digo de otra manera. Unas tienen poco manuscrito y están muy alejadas, son muy tardíos, mientras que el crítico tiene más fuentes, más manuscritos, más pergaminos, más papiro y están más cerca del texto original. Por tanto, son más confiables y podemos hacer esta deducción. Así que siga investigando. Le invitamos a que usted también nos deje su comentario aquí en la caja de comentarios y ya vemos que el hombre, Adán, no fue responsable del pecado de Eva. De hecho, cada quien dio cuentas por su pecado. Esté atento a nuestro contenido. Le pedimos sus oraciones y seguimos conectados por este canal.